Esta mañana hemos acompañado al doctor don Ángel Sierra, jefe del servicio digestivo del Hospital Insular, y a la doctora Ana Castellot, adjunta del mismo servicio, a la presentación de la técnica denominada ablación endoscópica con radiofrecuencia del esófago de Barrett, que ha tenido lugar en el edificio anexo al Hospital Insular en Gran Canaria. Esta técnica, mínimamente invasiva por endoscopia, con sedación y en aproximadamente 40 minutos, mediante unos catéteres conectados a un generador de energía de radiofrecuencia de alta potencia, permite eliminar la mucosidad alterada sin afectar a las capas profundas, es decir, el paciente se va al mismo día a casa y los especialistas han eliminado las células del esófago que previo seguimiento y estudio podrían haberse convertido en células cancerígenas. Con esta intervención se evita y previene el cáncer de esófago y, por tanto, una cirugía más agresiva que mermaría la calidad de vida de los pacientes afectados. Y les presentó al doctor Ángel Sierra, el jefe del servicio de digestivo, y la doctora Ana Castellot, facultativa del servicio de digestivo. Van a presentar la técnica de ablación por radiofrecuencia para el esófago de Barrett y después de explicarles la técnica tendrán un tiempo para hacer preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. El esófago de Barrett se diagnostica en pacientes con reflujo gastroesofágico y se diagnostica a través de endoscopia, y en nuestro servicio se diagnostican unos 60 casos nuevos por año y tenemos que estar controlándolo. Sobre todo se da en pacientes jóvenes, en varones jóvenes con reflujo. Esta enfermedad pues se caracteriza porque en la parte final del esófago las células van cambiando de morfología y tienen mayor incidencia de que se pueda malignizar y producirse un cáncer de esófago. Aquí sería como se verían los cambios iniciales y en lo que podría degenerar. Con la técnica de la ablación por radiofrecuencia se trata de interrumpir el proceso quemando la parte superficial de la mucosa esofágica para que no se degeneren. Se quemaría, se produciría la quemadura en la superficie. El aparato con el que se hace es este productor de radiofrecuencia y a través de esta sondita se pone en el esófago. Primero se mide el diámetro del esófago para saber qué cantidad de radiofrecuencia es la que hay que aplicar. Se le produce la ablación, que está siempre controlada por el aparato. Ahí son imágenes de vídeo estáticas de cómo sería la técnica con el catéter que produce la ablación y cómo se quema. Aquí es un poquito dinámico, se mediría a través de todo esto con control endoscópico y se iría quemando la superficie. Esta técnica está aprobada por la FDA desde el año 2005 y ya desde el año 2008 está aprobada para la erradicación de la displasia en los pacientes con esófago de Barrett. Y a día de hoy en España, esto se inició en el 2008 en el San Carlos de Madrid, en Barcelona también la hacen, en el Alcázar de San Juan, en la Mancha Centro también tienen bastante experiencia, otros 11 hospitales más, y nosotros somos el 15 hospital a nivel nacional y el primero en Canarias, donde hemos aplicado esta técnica para evitar el cáncer de esófago. Y aquí les iba a presentar el vídeo del primer paciente que hicimos, que se puede presentar ahí. La técnica vale. La técnica se hace con sedación, es con control endoscópico. El paciente viene, se le duerme durante la prueba y se va a su casa en una sesión. Aquí tenemos uno de los pacientes que se hizo la sesión ese día, también para si quieren hacerle cualquier pregunta, pues también pueden. Así. En algunos pacientes hay un cambio mucoso que es ya displasia y esos son los pacientes en los que hay que tener más vigilados porque son en los que se puede degenerar un cáncer de colon en el plazo de unos años. Como ya hemos dicho, son en pacientes jóvenes. Si conseguimos interrumpir ese cambio de displasia a cáncer, pues estamos evitando una cirugía y un tumor. Son pocos. O sea, el problema que tenemos con el esófago de Barrett es que no tenemos ningún síntoma que nos haga pensar en que el paciente tiene un esófago de Barrett. Es un hallazgo que nos encontramos en la endoscopia. Ni siquiera una persona que tenga muchos síntomas de reflujo gastroesofágico, ni siquiera eso dice que pueda tener un esófago de Barrett, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos con un esófago de Barrett en endoscopia,
lógicamente tiene que ser sometido a un seguimiento. Y afortunadamente pocos son los que llegan a desarrollar una displasia. El problema es que cuando se desarrolla una displasia, pues hay que seguir haciendo biopsias hasta que si la displasia va a más, pues entonces es necesario operarle y la operación no es una esofagectomía. Entonces, de esta manera, por vía endoscópica, podemos prevenir el hecho de tener que quitar el esófago al paciente por la posibilidad de una degeneración a tumor. Y por otro lado, pues es bastante más... la técnica es confortable también para el paciente, las complicaciones pues bueno, se asumen, pero tampoco son muchas, y eso pues permite tratar esto adecuadamente en una fase muy precoz y evitar por completo el desarrollo de un cáncer de esófago. No, porque no está ni siquiera indicado. A ver, la presencia de un Barrett es poco frecuente. El reflujo lo padece el 15% de la población y el esófago de Barrett es muy poco frecuente entre las personas que padecen reflujo. No creo que nadie estaría dispuesto que si el 15% de la población tiene un reflujo, al 15% de hacerle una endoscopia para ser capaces de diagnosticar un Barrett. Eso sería como para pillar un Barrett 999 personas tuvieran que hacerse una endoscopia sin necesidad. Entonces no tiene razón de ser el hacer un screening, un cribado en las personas con reflujo, y además el problema que hay es que muchas personas pueden tener un Barrett y no tener síntomas de reflujo. ¿Cuándo se llega pues a la endoscopia? A la endoscopia, el Barrett es un diagnóstico que se hace única y exclusivamente por el hecho de tener que hacer un estudio endoscópico al paciente, no porque tenga síntomas específicos. Entonces, normalmente, como también sabemos que ocurre habitualmente en edades más avanzadas, aunque también se da en las edades jóvenes, pues simplemente es el hecho de hacer una endoscopia al paciente caso a caso, valorándolo clínicamente, etcétera. Y cuando tiene una indicación de endoscopia para estudiar su reflujo, pues se le hace la endoscopia, no para hacer prevención del esófago de Barrett por vía endoscópica, ¿no? Eso no sería correcto porque pues, es una prueba invasiva y no creo que nadie quiera hacérsela si no hay ningún Barrett por medio, ¿verdad? Digo yo. Este procedimiento se lleva desarrollando en España desde el año 2008, pero aquí en Canarias el Hospital Insular ha sido pionero realizando su primera intervención el pasado 10 de mayo. Mi nombre es Francisco Suárez. Y la verdad que experiencia, poco porque te sedan afortunadamente, pero es muy cómodo, es una endoscopia y las molestias son mínimas, son las lógicas que asumes, pero vamos, que no es nada que no se pueda aguantar, vamos. Yo llevo 2 años en estudio digestivo por problemas de reflujos y demás, y cuando ya me diagnostican como un principio de esófago de Barrett o un esófago de Barrett, pues me ofrecen la posibilidad de aplicar esta técnica y evidentemente no lo dudo. Todo lo que sea prevenir es mejor que curar, como dice el refrán, ¿no? Se diagnostica un esófago de Barrett cada año o cada 2 años, dependiendo del hallazgo. Hay que seguir haciendo endoscopias de forma periódica, tomando biopsias, ¿no? Entonces, si las biopsias sale, pues que tiene un esófago de Barrett sin más, pues se sigue haciéndole sus exploraciones endoscópicas periódicas con toma de biopsia. El tema es cuando el anatomopatólogo nos dice en una endoscopia que hay displasia, que es una lesión que puede evolucionar a neoplasia, o sea, ya a adenocarcinoma de esófago, que no significa que irremediablemente vaya a eso, sino que puede evolucionar a eso. Entonces, lo que se hace ahora, en este momento, antes de tener la ablación, pues era volver a tomar biopsias hasta ver si aquello evolucionaba más, y si evolucionaba más, pues entonces se hacía una esofagectomía, se quitaba el esófago, incluso antes de que se desarrollara el adenocarcinoma de esófago de manera preventiva. Una esofagectomía es una intervención de mucho calibre, eso es de las intervenciones más agresivas que se pueden hacer,
Y bueno, pues al encontrarse en una de las biopsias, en uno de los controles, el hallazgo de la displasia, pues fue cuando se le propuso hacer esto para, digamos, cambiar un poco esa evolución de tenerse que volver a hacer endoscopia y ver qué pasa la displasia, a ver si evoluciona peor, y entonces ya pues, de esta manera la podemos erradicar, las lesiones displásicas y terminar con eso, que no significa que no tenga que seguir haciéndose controles endoscópicos, que eso es otra cosa, ¿no? Eso de aparecer ya el cáncer, pues se contactaba con cirugía para quitarles el esófago. Quitar el esófago y subir el estómago, o sea, anastomosarlo a la faringe para que haga el estómago las funciones del esófago. Hay otras indicaciones de esta técnica. La ablación por radiofrecuencia se hace en otros campos, pues en tumores de hígado y en otro tipo de eso, pero a través de la endoscopia, además del esófago de Barrett, también se hace en pacientes con proctitis por radiación y en pacientes con malformaciones gástricas que sangran con anemia crónica. Entonces sí se les podría, serían técnicas donde quemando la superficie de la mucosa del intestino solucionásemos el problema. Sí. Yo creo que quizás el primer mensaje que hay que dejar es que el esófago de Barrett, dentro de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, afortunadamente es poco frecuente. Creo que eso es un mensaje que hay que dejar, para que el reflujo es muy frecuente y las personas pueden asustarse y no deben de asustarse sin necesidad, ¿no? Porque no es necesario en ese sentido. Que el esófago de Barrett, hasta ahora éramos espectadores de lo que estaba ocurriendo, tomábamos biopsia y cuando llegaba una circunstancia específica, que era la displasia de alto grado o carcinoma in situ, pues se aconsejaba al paciente operar. Y no podíamos hacer otra cosa nada más que eso, y la operación pues era la esofagectomía. Y ahora lo que podemos hacer es, de manera precoz en la displasia, es poder aplicar una técnica que se hace por vía endoscópica, que no precisa ingreso hospitalario, que después de hacérsela el paciente se va para su casa, no tiene que tomar ninguna medida específica, salvo una medicación que se le pone transitoriamente, y que de esa manera pues erradicamos, por decirlo así, el fenómeno de la displasia en los tumores, en el esófago de Barrett, y de esa forma evitamos la evolución a algo más importante. Que los casos, como han visto, son pocos, porque si estamos controlando 60 pacientes y solamente se la hemos ofrecido a 3 pacientes, pues eso significa que son pocos los que tienen la necesidad de tener que hacerse esta técnica para prevenir el posible desarrollo de un cáncer de esófago, ¿no? No sé si me he explicado bien. Sí. Varones jóvenes, entre 26 años era el más joven y 40 él. Él es el de 26. En el servicio digestivo del Hospital Insular, cada año se diagnostican alrededor de 60 casos de reflujo gástrico, aunque no todos ellos se convierten en esófago de Barrett, patología que se produce por un exceso y una acción prolongada del reflujo gástrico. La mayoría de los pacientes son varones jóvenes de entre 25 y 40 años. Según el doctor Sierra, se les hace un seguimiento y en el momento que los médicos detectan displasia de las células y una posible evolución al adenocarcinoma de esófago, se estudia realizar la intervención por ablación endoscópica. Esta novedosa técnica presentada hoy también se puede utilizar en las proctitis atínicas.